En esta clase vamos a ver cómo se realiza la consulta filtrada. Ya tenemos una clase que se llama movie.php. Bueno, ahí nos vamos a ubicar dentro de la clase movie y vamos a añadir un nuevo método que se va a llamar filter. Este método va a ser un método estático y le va a recibir dos valores: el campo por el que se va a filtrar y el valor de ese filtrado. Aquí estoy manejando dos campos. Bueno, en mi formulario, en la parte de la plantilla, hay dos campos. Hay título y está género. Eso sería el fiel, la primera variable. Y el segundo, pues va a depender, ¿no? Si yo elijo título, pues a lo mejor va a ser Cenicienta. Ahí ya va a depender, ¿no? O cualquier otro título de película. Y si yo elijo género, pues a lo mejor pongo terror, drama y así, ¿no? Entonces son dos valores que tenemos aquí: el campo, que puede ser título, género, y el value, que va a depender pues del campo que hayamos elegido para realizar nuestra consulta filtrada. Bueno, como son dos campos, vamos a meterlo dentro de una estructura switch. Tenemos que comprobar cuál fue el campo que se eligió, porque hasta el momento no sabemos si eligió título o eligió el género. Entonces, en caso de que la opción haya sido título, lo que vamos a hacer pues es una consulta donde los títulos coincidan con cierto parámetro, que en este caso sería el value. Entonces es lo que estamos haciendo aquí en nuestra consulta. Seleccionamos todo de película, donde el campo título, recuerden que esto es el campo de la base de datos, sea parecido o se parezca. Ya ven que like hace consultas que se parezcan a determinado parámetro, ¿sale? Entonces aquí le vamos a indicar que el parámetro va a ser value y es un string, ¿vale? Además de eso, le indicamos el signo de porcentaje, que lo que nos indica es que los parámetros que pasemos comiencen con algo parecido. Por ejemplo, si yo elijo título y yo le pongo cen, entonces ya lo va a localizar en caso de que yo tenga esta película Cenicienta. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo, bueno, que comience, ¿no? Y si esto coincide con una película que tenga algo más aquí, pues sí la va a incluir dentro de los resultados de la consulta. Para eso es el like. Bueno, entonces les decía, aquí estábamos pasando los parámetros, que es un string, y pues el value, lo que pongamos dentro de la cajita de búsqueda. Ahora, en caso de que sea género, aquí vamos a utilizar nuestro método getID. ¿Por qué? Porque al final de cuentas dentro del value se va a escribir un texto. No va a ser una búsqueda por género y va a escribir uno, no, sino va a poner romance y ya nos tiene que devolver qué películas coinciden con ese género. Entonces por eso es que vamos a utilizar este método getID que se encuentra en nuestra clase género. El resultado lo vamos a guardar en nuestra variable id, que en este momento pues es lo que nos interesa. Nos van a pasar una descripción y nos van a devolver pues el numerito, la llave primaria de esa descripción. Entonces nuestra consulta quedaría de la siguiente manera: seleccióname todo de película, esta es la tabla de la base de datos, donde id género, este es el campo, y el id género pues es un id, sea igual a determinado parámetro, que ese parámetro pues ya vimos que va a ser el id que nosotros obtuvimos de este método getID. id pues es un entero y por eso le estamos poniendo como tipo la i. Y bueno, eso sería ya nuestro método. Simplemente estoy poniendo dos case, les repito, porque son los dos modos de búsqueda que yo tengo en mi plantilla: título y género. Si tuviera más campos de búsqueda, bueno, tendría que agregar más case, ¿no? Si nada más tengo un campo de búsqueda, bueno, ni siquiera sería necesario el case, simplemente sería la consulta, porque nada más voy a tener un campo de filtrado. Avanzamos.
En la parte de abajo pues ya vamos a declarar nuestro arreglo movie. Siempre lo declaramos vacío primero porque después nos va a servir. Ejecutamos la instrucción y ¿qué cosa tenemos como resultado? Pues toda la película. Nada más que ya no nos va a devolver todas las de la base de datos, simplemente aquellas que coincidan con la consulta que estamos realizando, ya sea la de título o ya sea la de género. Pero aquí estoy recibiendo todos los atributos que están definidos en la parte superior de la clase y que estos coinciden con los que están en la tabla. Estos son los atributos, pero coinciden con la tabla de la base de datos. Bueno, y después lo que hacemos pues es añadir esos registros a nuestro arreglo, que en un inicio pues lo habíamos declarado como vacío, pero pues aquí ya nos va a servir para ir añadiendo todas las películas que nos devuelva la consulta, las vamos a ir añadiendo a nuestro arreglo Movies. Y al final pues nos interesa obtener esas películas. Bueno, entonces eso sería todo el método de filtrado. Y lo único que vamos a hacer ahorita pues ya es realizar la prueba de que realmente funcione bien, que no se nos haya ido algún símbolo raro, que no pertenezca al método, que todo esté funcionando correctamente, ¿no? Entonces nos vamos a ir al apartado de pruebas, que está hasta el final de la clase. Hasta el final de la clase ya tenemos un switch case. De hecho, afuera de la clase, hasta el final, afuera de la clase, ya tenemos un switch case donde estamos realizando las diferentes pruebas de nuestros métodos. Bueno, ahí vamos a añadir un case nuevo que se va a llamar filtro. Entonces, como es un método estático el que vamos a probar, filter es un método estático, mandamos a llamar a nuestro constructor. Está funcionando como constructor estático, le pasamos la base de datos y ya sabemos que ese método init también recibe un parámetro de películas que quiero ver en una página, ¿no? Y ya le pasamos un numerito y ejecutamos pues el método filter, que recibe dos valores, ¿verdad? Le decíamos que les decía que esto es el fiel, es el campo, y este sería pues el value que está recibiendo el método. Imprimimos las movies, que son los que nos devuelve ese método, y listo. Entonces, para ver que realmente funcione, nos vamos a la consola, y pues ya en la consola simplemente mandamos a llamar el archivo y el case específico que queremos probar. Entonces, esto de la ruta va a depender de en dónde estén ustedes ubicados. htdocs obligatoriamente tienen que estar allí, pero aquí en la carpeta pues puede ser que le pongan un nombre diferente. Models es otra carpeta y movie.php es el archivo que estamos probando, ¿vale? Entonces ahí hay que tener cuidado de la ruta en donde ustedes se encuentren ubicados. Y les repito, este es el case que nosotros pusimos. Bueno, y ya nos lanza las películas que coinciden con que sean del género romance. En este caso nos está devolviendo el ID género, y si nosotros lo comprobamos en la base de datos, vamos a ver que el número 4 pues coincide con el género romance. Bueno, entonces ya vimos que funciona nuestra clase. Ahora vamos a ir al archivo MovieFind. Ese MovieFind lo creamos cuando hicimos la consulta general, entonces ya lo tenemos creado. Simplemente lo abrimos y vamos a ir añadiendo algunas cosas para que también funcione para la consulta filtrada. Para empezar, vamos a añadir estas tres variables de HTML, de los asignas, y estos tres valores nos van a servir para que cuando nosotros hagamos nuestra consulta filtrada, los valores no se pierdan. ¿A qué me refiero con esto? La plantilla está más o menos así. Aquí hay un select y aquí hay un campo y el botoncito buscar. En este select tengo dos valores, tengo título y tengo género. Entonces, ¿qué pasa? Si yo elijo género y aquí le pongo romance y le doy buscar, me van a aparecer ya los valores, ¿no?, en la tabla, pero aquí
En el momento de darle guardar, se borra el contenido. De igual manera, aquí como elegí el segundo, se pierde el segundo y queda automáticamente el primero, queda como título, ¿vale? Entonces, para que no se pierda la información que yo tenga aquí al momento de darle clic en buscar, pues voy a trabajar con estas variables. Y un poquito más adelante, pues ya vamos a ver cómo es que realmente es eso de no perder su valor. Pero bueno, por el momento van a estar vacías, las vamos a definir como vacías, ¿vale? Bueno, avanzamos. Nos vamos a posicionar. Este código de aquí arriba ya es el que tenemos para la consulta general. Entonces ahí ya no le vamos a mover nada, simplemente nos posicionamos abajito. Y lo que estamos haciendo en la primera línea es comprobando que exista un post value. Bueno, voy a poner nuevamente aquí mi select y voy a poner aquí la cajita de texto y mi botoncito buscar. Bueno, esta cajita de texto tiene un name que se llama value, ¿sale? Entonces cuando pongamos value nos vamos a estar refiriendo a esta cajita donde escribo cierta información. Entonces, aquí, ¿qué cosa estoy diciendo? Si existe un valor en esta cajita, aquí, y también esa cajita no está vacía, esto del trim lo que hace es quitar los espacios en blanco. Entonces, por ejemplo, voy a repetir aquí la cajita. Si yo pusiera puros espacios en blanco, no hay contenido como tal, pero sí existe un value, ¿sale? Entonces, lo que estoy haciendo acá es comprobando, bueno, existe el value, pero pueden ser puros espacios en blanco. Entonces, bueno, quítale los espacios en blanco y si no está vacío, le quitamos los espacios en blanco y ya no lo toma en cuenta. Y si no está vacío, entonces al menos debe tener alguna letra, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Pues significa que estoy haciendo o que quiero hacer una consulta filtrada porque estoy utilizando esta cajita que me sirve para hacer ese tipo de consultas, ¿vale? Entonces, lo que estoy indicando pues es de que si existe ese post value y no está vacío, entonces lo que tiene option lo voy a guardar en esta variable y lo que tiene value lo voy a guardar en esta variable. Option es el select, este es el name opción. Y la cajita es value, ya habíamos comentado, ¿no? Bueno, entonces simplemente estoy cachando esas variables del formulario en variables PHP. Bueno, y ahora hago la comprobación. Si opción es igual a título, ya ven que opción es el select, entonces opción puede tener dos valores, puede ser título o puede ser género. Entonces, compruebo, si opción es igual a título, ¿qué va a pasar? Ah, bueno, que esta etiquetita que habíamos declarado como vacía ya va a tener el valor de selected. Y ese del selected lo que hace pues es de que lo va a mantener aquí. Aquí va a mantener el título. Ajá, aunque nosotros le demos clic al botón buscar, bueno, aquí va a mantener el valor de título. Y si no, ¿qué significa? Ah, bueno, si no, pues significa que no elegí título, entonces elegí género. Entonces, esta variable de género S que estaba vacía en un inicio, ahora va a tener el valor de select. Simplemente es para que no se pierda el valor del select. ¿Vale? Bueno, avanzamos. Ahora vamos a mandar a llamar pues al método filter, que es el que realmente hace la consulta filtrada, el que tiene el select, asterisco from, película, donde cierto campo coincida con otro, ¿no? Entonces lo mandamos a llamar. Recuerden que como es un método estático, pues siempre lo mandamos a llamar con la clase. Y tiene dos valores, la opción y el valor como tal. Eso lo vamos a guardar en movies. Y ahora viene algo interesante. ¿Qué pasa si esa consulta que nosotros estamos haciendo en filter no devuelve ningún resultado? O sea, que no coincide ningún registro con la consulta que estamos haciendo.
con la consulta filtrada. Entonces es lo que estamos haciendo acá. Cuéntame las películas. Y si es igual a 0, o sea que no devolvió ningún registro, entonces movies le vamos a poner un valor de nulo, ¿vale? Porque no hay ninguna película, entonces no va a mostrar ningún resultado. Bueno, eso simplemente termina aquí este if, nada más para comprobar que no, si no hay resultados, bueno, que movie sea nulo, ¿no? Ahí termina y continuamos. Asignamos el bloque de páginas como nulos. En la consulta filtrada no vamos a utilizar el paginado, porque se supone que son mucho menos registros que una consulta general. Y el valor también lo vamos a asignar a la etiqueta value. Y eso es lo que les comentaba también hace rato. Ahorita ya tenemos el select fijo. Ya puede tener aquí título o género sin que se mueva. Pero también el value se pierde al momento de darle clic en buscar. Entonces lo que voy a hacer es guardar ese valor y asignarlo a la etiqueta value. Y ahorita se lo vamos a poner a la cajita de texto para que esta información tampoco se pierda al momento de dar clic en guardar. Bueno. Y todo eso que acabamos de hacer ahorita es en caso de que el usuario quiera hacer una consulta filtrada. Pero si no pone ningún valor en la cajita de búsqueda, entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, pues va a pasar todo lo que ya teníamos anteriormente, que es la consulta general. No queremos hacer una consulta filtrada, pero la consulta general, pues ahí se va a ejecutar de manera normal, ¿no? Si no hay ninguna cajita con valor en la consulta filtrada, pues se realiza la consulta general. Y ahí terminaría nuestro else. Bueno, les repito, toda esta parte pues ya la teníamos realizada en la consulta general. Bueno, nos vamos a la vista. En este caso nuestra vista es consultar película. Y ahí vamos a ir añadiendo los valores que queremos que se mantengan fijos o las etiquetas que trabajamos en el archivo de MovieFind. Y vamos a buscar el select, donde está el formulario de búsqueda. Nos ubicamos allí en el formulario de búsqueda. Y en el option título le vamos a poner esta etiquetita, ¿vale? Y en género le vamos a poner esta etiquetita. Y ya va a depender, si elegimos título, pues aquí va a tener el valor selected, que hace que permanezca en primer lugar este valor. Y género va a estar vacío. Pero si elegimos género, entonces esta de aquí va a tener el valor de selected y título va a tener el valor de vacío. Simplemente les repito, es para que se mantenga ahí el contenido. Busco el input, donde voy a poner el valor, el name value, y le voy a añadir un value que va a tener pues el contenido que yo haya escrito en esa cajita y lo va a mantener de tal manera que cuando yo le dé clic al botón buscar pues no se borre, ahí se mantenga fijo. Bueno, realizamos la prueba ya en el navegador. Y recordemos que nuestro archivito es moviefind.php. Y nos tiene que mostrar pues el formulario normalito. Aquí yo elegí género. Y ya le puse un valor. Recordemos que para la búsqueda de género, según nuestra consulta a la base de datos, era con un igual. Entonces tiene que escribirse completamente para que coincida. Y al momento de darle buscar, me va a aparecer todas las películas que coincidan con el género romance. Y lo interesante, pues, es lo que hicimos ahorita, es que no se van a borrar estos valores, se van a mantener tanto género como el valor, ¿vale? Y eso, pues, es gracias a las etiquetas que le fuimos poniendo.